¿La experiencia en la vida sirve de algo, sí o no? Sirve, claro que sí. Es importante la experiencia, porque muchas cosas se hacen por falta de experiencia en la vida. Por eso son sabios los jóvenes que consultan a los más ancianos, porque cuando los consultan pueden ser librados de un error en su vida. Porque muchas veces la persona mayor ha vivido cosas que el joven no vivió. ¿Está escuchando? Cosas que el joven no escuchó. Entonces, el menor tenía poca experiencia, pero él tenía algunos pensamientos propios. Toda persona tiene sus pensamientos propios. Pero cuando la persona se encierra a pensar sola y no consulta, la Biblia dice, en la multitud de consejeros, ¿quién está escuchando? A ver, en la multitud de consejeros que hay sabiduría, amén. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Quiere decir, usted consulte a veces cuando va a tomar una decisión, principalmente si es joven, porque para usted como joven está perfecto lo que va a hacer. Pero quizás alguien viene y le dice algo que le despierta la mente y usted ve desde otro punto de vista las cosas. Si los jóvenes escucharan más a sus padres y escucharan más a las personas ancianas, no habría tantos drogaditos que se pierden la vida y es una tristeza para los padres. ¿A qué padre le puede gustar que no sabe dónde está su hijo o su hija? Y si somos cristianos y tenemos un hijo así, ¿cómo no estaremos orando y pidiéndole a Dios? Porque no queremos ver nuestros hijos así. Ni los nuestros, ni el de nadie. Amén. Ni el de nadie. Pero lamentablemente se están perdiendo miles de jóvenes porque no piden consejo. Porque son sabios en su propia opinión, haya que están bien lo que están haciendo. Y a veces le dice el padre o la madre, mi hijo, no hagas eso, no vayas por este camino. ¿Pero qué hacen ellos? No escuchan. Pero el hijo sabio, dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, dice la Biblia, el hijo sabio acepta el consejo de su padre. Acepta el consejo. Mas el necio lo rechaza. El necio rechaza. Usted le dice, le habla y no hace caso. Y este hombre tenía 2 hijos. Eran de diferentes pensamientos, porque no porque sean de la misma familia o que se formen juntos, sean de la misma madre, del mismo padre, eso no quiere decir nada, porque Dios no hizo robot, Dios hizo seres humanos con su libre albedrío de pensar cada uno. Amén. Entonces, quizás usted tiene una familia, pero examine cada hermano suyo, o el que tiene hijos, cada hijo va a ver cómo son distintos. Y aún naciendo el mismo día, la misma hora, siendo mellizos o gemelos, aún así son diferentes. Eso no indica nada, porque son independientes, seres independientes. Pero Dios no nos hizo, no nos formó para ser independientes. Nos formó para ser dependientes de Dios. Amén. Así como el bebé es dependiente absoluto de su madre. Dígame, una madre tiene un bebé y lo larga, ¿puede vivir el bebé? Y si tiene 1 mes y usted lo larga, ¿puede vivir? Y si tiene 2, y si tiene 3, y si tiene 1 año, no, él tiene su tiempo, su ciclo, para desprenderse de su madre. Amén. Siempre depende, porque tú dependes de tu madre y mira la edad que tenés. La madre de él tiene 88, la mía tiene 92 o 93 ya, y yo la llamo todos los días. Madre es madre, ¿no? Pero ahí este hombre tenía los 2 hijos, y como ustedes saben que hay pensamientos libres, este joven se puso a pensar en ciertas cosas que no se lo comunicó a nadie. Se hizo él una película en su cabeza. Quizás escuchó a otro joven por ahí. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello otro. Y a veces los jóvenes cuando se van a una persona mayor, vos sos un anticuado. Vivimos en un tiempo más moderno. Vivimos en un tiempo
donde tú no sabes, no conoces, y así piensan que son muy sabios. Entonces, hacen cosas que no deberían de hacer. Y la juventud se pierde. Todos fuimos jóvenes, hicimos nuestros errores, pero no queremos que los jóvenes cometan errores, queremos librarlos, amén. El menor, versículo 12, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El más joven, inexperiente, le dijo: papá, dame la parte que me corresponde. Pero ¿a usted le parece correcto pedirle en vida a un padre lo que le corresponde? ¿Qué ustedes hallan? ¿Cómo? El disgusto más grande, dice el hermano. Esa opinión del hermano, muy bien, correcto. Es la verdad, yo creo que para un padre debe ser un dolor desgarrador que venga un hijo y le diga: dame mi parte, papá, dame mi parte, quiero hacer mi vida, quiero irme. Y él quería irse lejos, a una ciudad apartada, quería irse. Se puso aquello en la cabeza, no sé a quién conoció allá, y quería irse. Y lo molestó tanto al padre que el padre tomó entonces la parte que le correspondería después, pero se la dio en vida para verse libre del hijo, que el hijo estaba molestando mucho. Le dio con dolor, sabiendo bien que lo que estaba haciendo no iba a ser nada bueno para el muchacho. El muchacho inexperiente tomó el dinero, se fue y vivió, dice la Biblia, perdidamente en una ciudad. Perdidamente allí malgastó su dinero, aunque era bastante, pero lo malgastó, no supo administrarlo. Pensó tal vez que no se terminaría nunca, consiguió algunos amigos, algunas amigas, pero la Biblia dice que gastó con rameras. La Biblia dice que gastó sus bienes con rameras y vivió una vida perdida, hallando él que estaba en lo mejor, que estaba en el auge. Pero un día se le terminó el dinero, y no solamente se le terminó, sino que justo en esa ciudad vino una crisis, una miseria tremenda, un desempleo tremendo, que eso puede pasar en cualquier lugar. Yo una vez llegué a un pueblito llamado Cebollatí, y llegué allí, fui a pescar en un río, y cuando fui a comprar, nadie tenía nada. Y me decían: no, aquí en el pueblo no hay nada, no hay trabajo, hay pobreza, teníamos una fábrica, cerró, había un estanciero que daba trabajo, cerró, no hay más nada, nadie tenía nada, la gente solamente pescaba algún pescado para poder comer, no había nada. Una gran crisis. Y este joven, después que gastó todo el dinero, no solamente no tenía más dinero, que todavía se provoca una crisis en ese pueblo donde él está. Sí, había hambre. La hermana Arminda sabe bien porque leyó la Biblia. Y ustedes pueden leer después toda esa parte ahí, lo leen en su casa tranquilamente. Si lo leen ahora no van a escuchar. Porque Dios tiene un propósito, ¿por qué hizo esta parábola? ¿Y qué es lo que pasó? Al haber hambre, este muchacho busca trabajo, lo que nunca había hecho, porque él era un joven rico. Era en la casa de un padre, un estanciero, un hombre rico, un joven que tenía todo, abundancia de pan, tenía toda la vestimenta, su cama, su comodidad. No había pasado nunca nada, pero ahora, como la miseria y la pobreza era tan grande, él buscó trabajo porque le daba vergüenza volver a su papá. Sintió mucha vergüenza de lo que hizo. La experiencia de lo que hizo ahora le estaba enseñando que con qué rostro él se aparecería en la casa de su padre. ¿Cómo puede ir si él había hecho ese daño tan grande a su padre? Ahora estaba entendiendo, recién ahora en el hambre estaba entendiendo y reconociendo lo bueno que era estar en la casa de su padre, lo lindo que era estar en la casa de su padre, que allí era protegido, allí era guardado, allí era querido, allí era amado, pero ahora nadie lo amaba, nadie lo cuidaba, nadie lo quería, y estaba
cuidando chanchos, que fue el único trabajo que tuvo. Si ustedes no cuidaron chancho, no saben lo que es. No saben lo que es. Yo doy gracias a Dios porque pasé de todo en esta vida y con 18 años me tocó cuidar chanchos. Es lo peor que hay. ¿Cuidar chancho? Bueno, entonces te acostás gediendo y te levantás gediendo, porque el chancho te hace geder día y noche. Respirás olor día y noche. Y por donde va la gente te dice, ¡pa, qué olor! ¡Pa, qué olor! Porque el olor se impregna en todo el cuerpo y en la ropa. Ese era el trabajo que él tenía, cuidar chancho. ¿Qué le parece, los que están escuchando, solamente los que escuchan nada más, porque los que no escuchan no, ya se perdieron del hilo ya. ¿Qué le parece usted tener un trabajo de cuidador de chancho? ¿Le gustaría? Bueno, quizá nunca lo hizo, pero creo que si lo hiciera un día, ya no quisiera ser los dos. Pero él era tanta hambre y tampoco sabía hacer nada que lo contrataron solo para cuidar chanchos. Y entonces él, cuando echaban la comida a los chanchos, dice que él ansiaba comer la comida de los chanchos de tanta hambre que tenía, pero nadie le daba. Era comida de chanchos y a él no le, pero él quería comer la comida de los chanchos. Cuando empezó a pasar días y días en esta situación, él se puso a pensar, a meditar, y se empezó a acordar lo bueno que era estar en la casa de su padre. Eso pasa cuando la gente se aparta de la iglesia, se aparta del camino de Dios y se van. Allá se acuerdan, cuando se apartan, cuando dejan al Señor. Porque está la persona que se deja de venir un tiempo, pero están las personas que se apartan, se desvían y se van al mundo. Esas personas que se van al mundo, usted piensa que les va a ir bien. No, les va a ir tan mal que ahí van a empezar a recordar a su padre, a recordar la casa de su padre. Y entonces este joven se empezó a acordar de su padre. ¿Y sabe lo que decía? Cayendo en sí, ¿sabe lo que es caer en sí? Caer en sí cuando usted se da cuenta qué estoy haciendo. Porque hacen las cosas y no se dan cuenta, pero él se dio cuenta. ¿Qué estoy haciendo? Cayendo en sí, dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Y se puso a pensar, yo no puedo seguir esta vida, no estoy acostumbrado a esta vida. Yo estoy acostumbrado al cariño de un padre. Yo estoy acostumbrado a una vida de cuidado, donde todo me iba bien y ahora me está yendo mal. Yo voy a volver a la casa de mi padre, pero ¿con qué cara? Iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, quiso decir contra Dios, y he pecado contra ti. No soy más digno de ser llamado tu hijo, porque él entendió el mal que le había hecho el padre. Le sacó la parte que le pertenecía de herencia en vida, hizo toda esa maldad, dejó al padre amargado, triste. Y me imagino su hermano, no sé cómo pensaba, pero también no habrá quedado nada contento. Él abandonó la familia para hacer su vida. Él quería vivir su vida. El egoísmo de amarse a sí mismo. Cuidado con esa doctrina. Hay una doctrina por ahí que se enseña ¿qué? A amarse a sí mismo. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos aparecerán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, intemperantes, impetuosos, sin afecto natural. ¿Qué quiere decir eso? Mañana puede levantarse un familiar nuestro sin afecto a la madre, al padre, a los hermanos, a nadie, sin afecto a nada, solo amándose a sí mismo. Esas personas no heredarán el reino de Dios, porque el que no ama a Dios primeramente y al prójimo, no entra al cielo. Entonces hay que amar a Dios. Si vamos a poner esta parábola, lo que Dios estaba hablando era de la iglesia, de la casa de su Padre, hablaba de Dios y de nosotros. Esa es la parábola del Hijo Pródigo. Quiere decir, ¿podemos vivir sin nuestro Padre Celestial? Sin embargo, hay mucha gente que intenta hacerlo.
pero es imposible, después de haber conocido a Dios, a nuestro Padre Celestial, y haber probado de su bendición y abandonarlo. Ustedes son sabios. La Biblia dice que Dios mira desde el cielo para ver si hay algún inteligente que busque a Dios. Y ustedes son llamados de sabios inteligentes. De sabios inteligentes. Imagínense, yo como pastor los amo a ustedes, pero Dios nos ama más. Amén. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Y aquel padre esperaba todos los días a su hijo que llegara, porque tenía la esperanza, por la experiencia, de que su hijo un día iba a volver. Son esos hijos que se van, pero un día tienen que volver. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no tiene nada para ofrecer. La Biblia dice, los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. ¿Qué quiere decir? Vanidad ilusoria es lo que parece brillo, lo que parece oro, pero no es. Es lo que aparenta. El mundo aparenta muy bonito, pero cuando la gente va y prueba del veneno. Mire lo que le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva estaban con el Padre, con comunión con el Padre. El Padre hablaba con ellos hablaban con Él, tenían todo para comer, tenían toda la bendición. Pero el día que se apartaron de la ley de Dios y desobedecieron, se encontraron que estaban desnudos, se vieron ahí en la realidad, y Dios entonces los echó fuera de aquel jardín, los echó fuera de aquel lugar tan hermoso, aquel huerto. Y ahora ellos estaban fuera, perdieron la bendición. Nosotros no queremos que Dios nos deseche, pero tampoco nosotros tenemos que desechar a Dios. Por el contrario, si queremos ser independientes, no lo haga. Siga dependiendo de Dios. Dependa de Dios para levantarse, para acostarse. Depende de Dios para sentarse y para levantarse. Depende de Dios para comer y para respirar y para caminar. Viva Dios en su ser, porque Él vive dentro de nosotros. Vivimos Dios 24 horas, amén. Él debe ser todo para nosotros. Él es nuestro caminar, Él es nuestro vivir. Él es todo. Gracias por Él. Gracias por habernos elegido, porque dice la Biblia en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Yo os elegí a vosotros. Fue Dios que nos eligió. Amén. Él nos eligió. Este es un privilegio de ser hijo de Dios. El joven, cuando volvió a la miseria, sin ropa, toda deshecha, por supuesto gediendo porque venía de cuidar chanchos y la poca ropa que tenía se destruyó toda. La ropa que le quedaba se terminó como trabajando con los chanchos. Y ahora él llegaba a la miseria, pero su padre aún así lo reconoció de lejos. Y lo vio y dice que enseguida que lo vio, lo abrazó y él quería hablarle, pero él no lo dejaba. Lo abrazó, lo besó, llamó a los criados de la hacienda y dijo, vengan acá, pónganle en calzado, pónganle en vestido, pónganle un anillo, maten el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Ve cómo una persona fuera del Señor está muerta? Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Si salimos de este camino, nos espera la muerte. Amén. La muerte espiritual. Por eso que había una madre que tenía un hijo muy enfermo. Muy enfermo. Estaba muy enfermo. Y los médicos, ¿está escuchando la palabra? Los médicos le dijeron a la madre, su hijo no pasa de esta noche. Así que ella fue a un cantito del hospital, en un rincón, le dijo estas palabras al Señor. Señor, mi hijo me dicen que va a morir. Si mi hijo muere, Señor,
yo te voy a amar igual. Te voy a amar de la misma manera. No voy a decir nada, Señor, porque yo te amo. Y voy a seguirte amando aunque mi hijo muera. Te lo entrego a ti. Y descansó. Se durmió. A la mañana la despertaron. Ella estaba en un banco de allí del CTI. Señora, señora, señora. ¿Quién era? El doctor que le había dicho que su hijo estaba para morir. Y señora, señora, quiero pedirle perdón. Mire, no sé qué pasó con su hijo. Hubo una reversión del síntoma, su hijo está bien, respira bien, le sacamos todos los aparatos, está nomás bien, lo tenemos que sacar del CTI porque está bien. No podemos entender qué pasó. Y ella sabía lo que había pasado. Ella no iba a separarse de Dios aunque su hijo se muriera. Y para que una madre diga eso, es que verdaderamente estaba convertida. Porque la madre que no está convertida deja el camino del Señor porque se murió mi hijo. Pero ella dijo, Señor, si se muere mi hijo, te voy a amar igual. Igual del mismo modo. No voy a cambiar. Eso es amar y entender las cosas de Dios. Y el padre aquel amó a su hijo igual, como vino. El hijo ahora venía con una experiencia distinta. Venía diferente. Había cambiado. Llegó. Y cuando su padre se alegra tanto y hace una fiesta por él, hace una gran fiesta por él, su hermano viene llegando y dice, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese barullo? Y dice, no, es que tu hermano llegó, le dice uno de los criados de la hacienda. ¿Que mi hermano llegó? Sí, pero ¿cómo? Ese que tiró los bienes con rameras y le hizo tanto daño a papá, volvió, papá está haciendo fiesta. Sí, está haciendo fiesta y se enojó. Muchísimo el hermano, con toda la razón. Y no quería entrar a la casa. Así que los criados vienen y dicen al padre, el hijo tuyo no quiere entrar, está muy enojado porque llegó el hermano y tú estás haciendo fiesta. Entonces el padre salió de la fiesta y lo fue a buscar. Lo encontró y le dijo, hijo, ven conmigo aquí. Dice, no, papá. Yo estoy siempre contigo. Yo no salgo a ningún lugar. Estoy siempre al lado tuyo. Dice, ¿y nunca mataste un becerro para hacerme una fiesta para mis amigos? Dice, nunca me hiciste eso. Y viene este que desperdició todos los bienes con rameras y tú haces una fiesta. Y entonces el padre le explica y le dice, mira hijo, aquí tú no hiciste fiesta porque no quisiste, porque todo lo que hay acá es tuyo, te pertenece a ti. Tu hermano no tiene más nada. Yo, cuando me muera, no llevo nada y todo lo que está aquí es tuyo. Podías haber matado un becerro cuando quisiera, él tampoco había entendido que todo era de él. Lo que pasa es que era un hijo más respetuoso, era un hijo que no ofendía a su padre. Y así es en la iglesia. A veces hay hijos que comprenden y hijos que no comprenden. Pero el padre lo convenció diciéndole, mira hijo, tu hermano estaba perdido. Tu hermano estaba muerto. ¿Se da cuenta? Lo que quiso decir el Señor. Cuando alguien se aparta del Señor y abandona el camino del Señor, ¿cómo está? Muerto. Entonces le hizo entender, tu hermano estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido, ha sido hallado. ¿Cómo no vamos a hacer fiesta? Y entonces él entendió, se le abrió la mente, comprendió y entró a la fiesta. Amén. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Nuestra familia perdida? ¿Nuestros conocidos, nuestros hermanos perdidos? ¿O los queremos en la fiesta? Nosotros estamos en la fiesta. ¿Usted no se da cuenta que acá es una fiesta? Estamos en una fiesta. Nosotros estamos comiendo el becerro gordo. Nosotros estamos con el mejor pan, con la mejor comida, que es la palabra de Dios. Estamos bendecidos. Tenemos toda la bendición. Entonces, entendamos y comprendamos
que dejar la casa a nuestro Padre no es nada bueno. Amén. Entonces, ¿tenemos un pensamiento de dejar la casa de nuestro Padre o queremos estar en la casa de nuestro Padre? ¿Hay un lugar mejor? ¿Hay algún lugar mejor? No hay. El cariño, el cuidado, la protección de nuestro Padre que nos cuida día y noche. Como dice el Salmo 23, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Dios tiene todo para darnos. Abundancia de pan, abundancia de salud, abundancia de prosperidad. Dios tiene todo. Todo tiene. El Hijo tenía todo y no se daba cuenta. Piense y dése cuenta cuánto usted tiene. Póngase a pensar. Usted es más millonario que los millonarios de esta tierra. Somos millonarios. A ver, hermano Boya, va a participar. Sí, diga. Hoy mi hijo está sintiendo eso. ¿Vio? Mi hijo tenía todo, familia, iglesia, conocido, y hoy está por eso. Pero él vuelve. Muy bien. Fuerte aplauso a Jesús. ¿Vio cómo Dios está hablando y nosotros tenemos que escuchar? Porque Dios habla con todos nosotros. Y allá a la distancia, Dios está trabajando con el hijo pródigo del hermano. Pero el hijo pródigo va a volver y van a hacer fiesta. El día que vuelva van a hacer fiesta. Porque los padres no lo van a condenar por lo que hicieron. Jamás. Como el Padre nos perdonó a nosotros, nosotros vamos a perdonar también. Amén. Así que, como la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seas condenado. Entonces, ¿todos erran o no? ¿Todo? ¿Todo? Solo el que no erra. Muy bien, hermano. Vos ya está con todo. Gracias a Dios. Amén. ¿Están contentos? ¿Dios nos habló o no nos habló? Entonces, vamos a ponernos, miren, hermano, pintos, aplaudiendo al Señor. Amén. Gracias a Dios. Vamos a amar a Dios. Vamos a amar a Dios. Sea